Querétaro, tesoro de arquitectura colonial. Existe una singularidad en la arquitectura queretana del siglo XVII, específicamente por sus atributos más característicos, en el cual se incluyen varios estilos, tales como el barroco. Se dice que la arquitectura colonial en el continente americano resultó más española que la de la propia España. En Querétaro, entre 1700 y 1800, se desplegó una significativa actividad edificatoria. Arquitectura religiosa. Templo de San Francisco. Se encuentra a un costado del Jardín Cenea. Se levantan altivos los contrafuertes del templo y convento de San Francisco. La portada lateral, en piedra gris, es heráldica y caballeresca. Más allá, la torre, primero cuadrada, luego octagonal y, por último, redonda, construida en piedra rosa. Al pie de la torre, sobre la fachada principal, se destaca como una claraboya, un reloj, y debajo un relieve de cantera rosa, recuerda la fundación de la ciudad con la aparición del Señor Santiago en el cielo. San Agustín. En el templo agustino de Querétaro destaca el estilo barroco del siglo XVIII, que le da a este edificio la categoría de la expresión más acabada de la cultura y el arte de Querétaro, como tercera ciudad del virreinato. A partir del mes de septiembre de 1988, el inmueble que albergó al Templo de San Agustín se convirtió en la sede del Museo de Arte de Querétaro, que se encuentra ubicado en la esquina de Retablo y Jerico en el barrio El Retablo de la ciudad de Querétaro. El conjunto se convirtió en la sede del Museo de Arte de Querétaro. La singular arquitectura del lugar ha sido definida el patio religioso más significativo del país, obra única en el mundo. San Antonio de Padua. El inicio de la construcción data del año de 1613, encabezada por Fray Pedro de San Antonio por parte de los religiosos franciscanos. Quedó dedicado el templo y el convento a la advocación a San Antonio de Padua y la provincia de San Pedro y San Pablo. Fue concluida su construcción en el año de 1629, siendo el primer padre guardián Fray Gabriel de los Ángeles. Congregación. El templo de la Congregación de Clérigos Seculares de Santa María de Guadalupe tiene su origen en el siglo XVII, habiéndose dedicado de manera solemne el 12 de mayo de 1680. Sin embargo, fue remodelado en 1736 con la aportación de don Juan Caballero y Ocio. La Congregación de Clérigos se fundó desde 1669. El templo, de estilo barroco sencillo, es el único que ostenta dos torres dentro del centro histórico de la ciudad. Existe una escultura de la Virgen de Guadalupe en la parte principal de la fachada y dentro se encuentra una pintura de la misma, que es obra del ilustre pintor Miguel Cabrera. Santa Rosa de Viterbo. Este templo es la expresión máxima del barroco queretano del siglo XVIII, además de que encierra en sus paredes más de 200 años de historia y obras de arte inigualables. La fachada y la torre tienen influencia árabe, por lo que le pudieran considerarse manieristas. Los retablos son barrocos con diferentes estilos. Entrando al templo se nota el trabajo elaborado de los 5 retablos, que están totalmente cubiertos con una capa de oro genuino. También son dignas de admiración sus múltiples pinturas, entre las que destacan el retrato del capitán Velázquez de Lorea de Miguel Cabrera. Templo de Santo Domingo. La parroquia de Santo Domingo cuenta con una planta en forma de cruz latina, un ábside rectangular, una cúpula octagonal con linternilla, coro, santocoro y sacristía. Con su hermosa capilla del Rosario, fue el cuartel central de operaciones de los misioneros dominicos de la Sierra Gorda. La fachada está dividida en 3 cuerpos. En el de abajo se abre una puerta de sólida construcción de entrepaños tallados, embutida en un arco de medio punto. Teresitas, máxima expresión del neoclásico en Querétaro. El exconvento funcionó como cuartel y la segunda prisión de Maximiliano. Actualmente es sede del Obispado de Querétaro y del Conservatorio de Música, fundado por José Guadalupe Velázquez Pedraza. Convento del Carmen. Construido en 1618, se remodeló en 1685. La casa carmelita, con su pequeña torre, no quiere parecer fuerte. Se vuelve puros balcones y los contrafuertes apenas sobresalen de los muros. Fuera del emblema de la Orden de la Cruz con 3 estrellas, la portada del templo carmelita solo ostenta una imagen, la Virgen con el Niño. La nave tiene la misma simplicidad amblame del atrio. El gusto neoclásico del altar y los retablos es casi popular, yacerías blancas con molduras pintadas de dorado. Catedral, antiguo oratorio de San Felipe.
La portada del antiguo oratorio de San Felipe es una de las últimas obras barrocas de la ciudad y, a la vez, una de las primeras neoclásicas. Las columnas apenas resisten de pie, recorridas por estrías en todas direcciones. La nave, por el contrario, es neoclásica pero no adusta. Sus numerosos retablos de cantera nos conducen hacia un altar casi inexistente. Iglesia de Santa Clara. Este convento fue, sin duda, uno de los más ricos de la Nueva España. Desafortunadamente, hoy en día solo se conserva la iglesia. La fachada de la iglesia disimula, con la simplicidad de sus azulejos, la opulencia de su arte. Nubes blanquísimas parecen continuar y disolver la fachada. El templo parece lleno de humo dorado. La pintura ocupa un lugar secundario. Aquí todo está tallado. Las abundantes cortinas de coro talladas en madera y policromadas atenúan el rigor de las rejas. En la parte alta, un crucifijo coronado ocupa el centro de la compleja celosía de follajes de oro. Iglesia de las Capuchinas. La fundación del convento de Capuchinas se aprobó por cédula real del 18 de septiembre de 1717 por el rey Felipe V y por bula del Papa Clemente XI de fecha del 10 de marzo de 1718. Las monjas procedían del convento de San Felipe de Jesús, en la Ciudad de México, cuyas monjas fundadoras salieron de esa ciudad a Querétaro el 31 de julio de 1721. Hoy Museo de la Restauración de la República y el Templo de las Pobres Capuchinas, cuya construcción inició en el año 1718, con el apoyo financiero del bachiller don Juan Caballero y Ocio. Las capuchinas fundadoras llegaron a Querétaro, conducidas por el marqués de la Villa del Villar, el 8 de agosto de 1721. El convento existió como tal hasta el año 1859, en el que las religiosas fueron exclaustradas. Misiones. El barroco, surgido durante el Renacimiento, fue el estilo artístico que adoptó la Iglesia para propagar sus ideas durante los siglos XVI y XVIII. Se exportó a las colonias en donde lo lujoso y detallado de sus formas gustó mucho a los indígenas, quienes, por cierto, provenían de una larga tradición visual. Las fachadas de las 5 misiones franciscanas explotaron los recursos barrocos para simbolizar distintos temas de la fe cristiana. Estas fachadas, precedidas por amplios atrios, funcionaron como instrumento de evangelización. Construida entre 1751 y 1758, esta misión estuvo dirigida por Fray Junípero Serra. Fue la primera de las 5 misiones y por ello se dedicó al apóstol Santiago, el santo de los militares, para defender la fe en esta nueva tierra que comenzaba a ser evangelizada. Su fachada es de color azafranado y se encuentra invadida por un sarampión de flores. En el nicho que alguna vez ocupó la imagen del apóstol Santiago, hoy se encuentra un reloj, puesto en 1898 por el general Rafael Olvera, quien resultó más célebre por su delito estético que por sus logros militares. San Miguel Conca. Aunque la construcción de esta misión se inició hasta 1754, fue la primera en concluirse. Esta misión quizás sea la más mestiza, pues su ornamentación de grandes flores y follajes y lo tosco de sus esculturas muestra claramente la mano del artista indígena en su edificación. Sobresalen 2 detalles únicos en los templos barrocos latinoamericanos: las figuras del sol y la luna, que representan la dualidad del universo y el sincretismo de la cultura española e indígena, y el remate del templo con la imagen de la Trinidad. San Francisco del Valle de Tilaco, dedicada a San Francisco de Asís, fue construida entre 1754 y 1762 por Fray Juan Crespi. Es la más pequeña y sencilla de las 5 misiones. En su fachada se puede apreciar un jardín de angelitos removiendo el cortinaje de un telón para que ingrese la luz al recinto. Representa la profesión de una fe ingenua y pura. En medio de la fastuosidad de esta portada llena de flores y pámpanos, llama la atención las 4 sirenas sonrientes cuya interpretación se desconoce. Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol, atribuida a Fray Juan Ramos de Lora. Esta misión fue construida entre 1761 y 1767. Su fachada es iconográficamente la más elaborada, pues se observan detalles tradicionales de las construcciones europeas acompañados de elementos indígenas, como un jaguar y personajes con rasgos olmecas. La fachada representa a varios santos reunidos en coro a la Virgen, sobre estípites y columnas salomónicas florecientes de vegetación calcárea. Por eso se dice que simboliza la misericordia divina.
Santa María de las Aguas de Landa, dedicado a la Purísima Concepción. Este templo es quizá el más ornamentado de los 5. Fue construido entre 1761 y 1764 por Fray Miguel de la Campa. En los diferentes niveles de la fachada se congregan todos los personajes que conforman la ciudad de Dios: Cristo, los arcángeles, apóstoles, monjas, mártires y escritores. Sobresale en la cúspide y al centro San Miguel Arcángel, vencedor del demonio. La misión de Landa señala el final de la conquista espiritual de la Sierra Gorda. Arquitectura civil. Casa de la Marquesa. La Casa de la Marquesa, antigua casona de gran valor arquitectónico, con murales pintados a mano, es sin duda una joya colonial. Esta casa fue construida para don Francisco Alday. En ella vivió un descendiente indirecto del segundo marqués del Villar del Águila, cuando éste ya había muerto, por lo que realmente no fue construido por él para su esposa. Aquí se hospedó Agustín de Iturbide en 1824. Actualmente es uno de los hoteles más exclusivos de México. Acueducto de la ciudad. El acueducto de Querétaro es una monumental edificación, actualmente de 74 arcos, que alcanzan una altura promedio de 23 metros y una longitud de 1.300 metros. Este acueducto es símbolo de la ciudad de Querétaro y uno de los más grandes de México. Toda esta construcción maravillosa se ha ido consolidando a través del tiempo como uno de los símbolos de la ciudad de Querétaro, además de ser uno de los más grandes de todo el territorio de México y de los más conocidos internacionalmente. Academia de Bellas Artes, construcción de estilo renacentista con cúpula y linternilla. Remata con aguja en forma de obelisco. Se inauguró en 1804, como primera escuela primaria de la Tercera Orden. El Congreso sesionó 2 periodos para convenir el Tratado de Guadalupe e Hidalgo en 1848. En 1917 se utilizó para las juntas preparatorias del Congreso Constituyente. Se ubica en la avenida Juárez, esquina con la calle de Pino Suárez. Casa de Ecala. La Casa de Ecala, ultrabarroco queretano del siglo XVIII, es un ejemplar único de la arquitectura regional. Fue construida por don Tomás López de Ecala y Baquedano, que era alguacil mayor de Santo Oficio Regidor en el siglo XVIII, y se atribuye la intervención en la obra de Ignacio Mariano de las Casas, pero la ejecución estuvo a cargo del alarife conocido como Cornelio, extraordinario artesano que construyó también la Casa de la Marquesa. La historia cuenta de un legendario pleito entre vecinos, dado que Ecala construyó fuera del lindero de los portales y de la suntuosidad de la residencia opacada. La de su vecino, Domingo Fernández de Iglesias, se encuentra en el entorno de la Plaza de Armas. Casa de la Corregidora. El Palacio de Gobierno, conocido usualmente como Casa de la Corregidora, fue construido en el siglo XVIII. Esta casona de estilo palaciego, cuya construcción concluyó en 1770, fue escenario de eventos históricos muy importantes durante el episodio histórico, conocido como la Guerra de Independencia, y alberga hoy en día al Palacio de Gobierno de la ciudad de Querétaro. Después de la fundación de la ciudad, fue sede de las Casas Reales, posteriormente cárcel y más tarde lugar de residencia de la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien desde este lugar logró avisar al cura don Miguel Hidalgo Costilla que la conspiración había sido descubierta. No tiene dónde